Es viernes, comenzamos esta tertulia de los viernes. Vamos a sacar distintas cuestiones que son noticia con tertulianos, pues que quieren al final acercar bien de alguna manera la opinión de la calle, que nos gusta también acercarla en Esto es Aragón, acercarla en esta tertulia de los viernes. Antes de comenzar, les presentamos el sumario. El gobierno adjudica el megaconcurso eléctrico de Andorra. El gobierno adjudica El País. Endesa se adjudica el megaconcurso de transición justa de Andorra. El Periódico de Aragón. Endesa ata en solitario el nudo energético de Andorra liberado por la térmica. La italiana Endesa ha sido la gran beneficiada del llamado nudo Mudéjar. De producir electricidad con carbón pasará a ser la suministradora de electricidad renovable. 1.200 megavatios que permiten evacuar a la red eléctrica la producción renovable. ¿Qué hay detrás de este gran contrato? ¿Dónde está el negocio? ¿Se crearán realmente los 3.500 empleos que promete Endesa? La ONU rechaza la anexión de 4 regiones ucranianas por parte de Rusia. Eldiario.es. La ONU condena por amplia mayoría las anexiones ilegales por parte de Rusia de 4 regiones ucranianas. ABC. La ONU condena la anexión de territorios ocupados en el mayor varapalo a Rusia en la comunidad internacional. Solamente 4 países apoyan a Rusia en la ONU. Y entre ellos ya no están ni China ni India. ¿Se está quedando solo Putin? ¿Está perdiendo Rusia la batalla del relato internacional? ¿Afectará esta realidad a la marcha de la guerra? Ya somos 8.000 millones de habitantes en el planeta. La Vanguardia. El mundo llega a los 8.000 millones de habitantes. ¿Hay sitio para tantas personas? ¿Cuáles son los retos que la humanidad debe asumir para sobrevivir? ¿Deberemos renunciar a nuestro modo de vida para equilibrar la balanza? Analizamos todos estos temas con nuestros invitados. Son los temas que vamos a tratar hoy, en los que hemos fijado la mirada, nunca mejor dicho. Lo vamos a analizar pues con dos tertulianos, comentaristas de sección. Por un lado con nosotros Luis Pastor, muy buenas. Buen día. Bueno, además de formar parte de esta casa y en otros programas, pues que te damos las gracias también por estar con nosotros en esta tertulia, por acceder a ello, para dejar también tu opinión. Así que bienvenido, Luis. Bien hallado. Y también en este caso, pues Rosa Plantagenet, buenos días. Muy buenos días a todos. Pues más de lo mismo, Rosa, un viernes más que te animas a estar con nosotros y a dejar también esa opinión, en este caso, pues desde también la parte, ¿no?, que gestionas. Hay que decir que ya está dentro de Zaragoza Dinámica y que, palpa también un poquito el sentir, en este caso, de todas las necesidades que puedan ir surgiendo. Y una de ellas, precisamente, pues pasa por la electricidad, pasa por la factura energética, pasa por la manera en la que reorganizamos las renovables. Vamos con el primer vídeo, vean el primer tema. La central térmica de Andorra sucumbió frente a la transición verde de la ministra Rivera. Pero de sus cenizas surgió un negocio multimillonario: gestionar los derechos de conexión a la red eléctrica de 1.200 megavatios. El gobierno acaba de anunciar qué empresa es la agraciada. El País. Endesa se adjudica el megaconcurso de transición justa de Andorra. El Periódico de Aragón. Endesa ata en solitario el nudo energético de Andorra liberado por la térmica. La italiana Endesa ha sido la gran beneficiada del llamado nudo Mudéjar. De producir electricidad con carbón pasará a ser la suministradora de electricidad renovable. 1.200 megavatios que permiten evacuar a la red eléctrica la producción renovable. ¿Qué hay detrás de este gran contrato? ¿Dónde está el negocio? ¿Se crearán realmente los 3.500 empleos que promete Endesa? Bueno, pues fíjense, esa es la realidad, ¿eh? De los 1.302 megavatios de potencia, 1.202 para Endesa, ¿eh? Con ese nudo que se quedaba libre en junio de 2020, bueno, pues con esa imagen que han podido ver también, en este caso, en las pantallas. Sensaciones, opiniones, ¿qué les merece, señora Plantagenet?
Bueno, opiniones, hay de todos gustos y posibilidades. A mí me llama muchísimo la atención. Es que el tema del nudo de Endesa y lo que es la térmica de Endesa, llevamos hablando de ella años y años y años. Y teníamos que tener este tema, lo que es la transición a una energía renovable. Yo lo primero que me pregunto es, Endesa era la adjudicataria de la térmica, ahora ha sido la adjudicataria de las renovables. ¿Eso suscita alguna sospecha? Yo lo dejo ahí. Pero parece ser que esta coincidencia nos pone en alerta. Pero yo también me pregunto, ¿es que la mesa de contratación que se produjo, que es un concurso público a la cual pueden acceder todo tipo de empresas, no ha sido correcto? Porque una cosa es hablar, y podemos hablar y nos puede gustar más o menos, pero un contrato de este nivel, es una adjudicación de tantísimo dinero, tiene que tener dos premisas. Primero, la solvencia económica de la empresa que lo va a hacer, y luego que sea capaz de ejecutar este tema que lleva y que domine el tema. ¿Cuánta gente se presentó de las mismas características, que tuvieran solvencia de todo tipo? Al dudar del sistema, podemos hablar de lo que queramos, pero al dudar quiere decir que esta mesa y este concurso no está bien hecho. ¿O simplemente es una queja de Aragón por no haber sido adjudicatarias otras empresas que tienen una raíz más aragonesa? Bueno, a mí me subyace estas preguntas y que me gustaría verle el tiempo. Yo ahora mismo no puedo poner en duda ni los trabajos que van, ni los puestos de empleo, ni nada, porque ya veremos si eso lo ejecutan. Pero estamos en el nudo gordiano de decir, el gobierno de España ha sacado un concurso, se lo ha llevado la misma empresa que estaba anteriormente, pero ¿ese concurso es lícito o no? ¿Solo lloramos nosotros? Xunta Aragonesista no comparte esta noticia de generación de energía renovable a gran escala. Saludamos al secretario territorial de Xunta en Teruel, José Manuel Salvador. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, está usted con Rosa Plantagenet y con Luis Pastor en estos momentos. Están dando su opinión, pero yo antes quería hacer un pequeño break con usted, precisamente porque critican la energía renovable a gran escala y también critican los puestos de trabajo. ¿Opiniones? A ver, en primer lugar, yo creo que el criterio o la calificación sería que somos escépticos ante este concurso para lo que significa el futuro de la zona y de Andorra. En primer lugar, porque, como has dicho, Xunta no comparte el modelo de generación centralizada a gran escala de energías renovables que plantea el mismo equilibrio o la misma composición del mercado energético en pocas manos que teníamos y que es lo que nos está generando el problema actualmente. Apostamos abiertamente, evidentemente, por la necesidad de una transición, pero siendo el territorio protagonista y no rehén de unos intereses económicos que generan una ocupación de terrenos muy importante, muchísimo. Una planta fotovoltaica de 50 megavatios ocupa aproximadamente 140 hectáreas y en el caso de Andorra estamos hablando de que se van a desarrollar, ya no solo con el concurso de este nudo, sino con otros proyectos en marcha, pues una ocupación que superará prácticamente las 3.000 hectáreas. Eso supone pérdida de terrenos agrícolas, impacto paisajístico evidente, y nosotros creemos que tenemos una oportunidad para hacer protagonistas al territorio, a los ayuntamientos, y generar comunidades energéticas, generar esta transición en las zonas ya urbanizadas, tanto en los pueblos, en polígonos, como en las propias ciudades, y luego a partir de ahí valorar qué proyectos se necesitan para hacer a gran escala en determinadas zonas. Pero parece que hemos empezado la casa por el tejado. Y en ese sentido, Xunta critica que se valore o que se acepte este modelo, que al fin y al cabo es un modelo especulativo muy parecido al del ladrillo que nos llevó a la catástrofe en 2008. Entonces creemos que es importante hacer esta matización. Y en segundo lugar, no estamos convencidos de que esos 3.500 puestos de trabajo evidentemente serán temporales y que se habla actualmente de 300 puestos de trabajo, pero con el mantenimiento de renovables yo creo que no da. Esa cifra es irreal. Confiamos o deseamos que Endesa, que tiene una deuda histórica con la zona, plantee también alternativas de empleo a base de industrias que intenten, por decirlo de alguna manera, diversificar el sector y que consigamos asentar algo de industria en el territorio que se beneficie de esa generación de energía, que esa es otra.
los grandes nudos de electricidad no generan un beneficio directo en la tarifa de la luz a los territorios afectados. Y creo que eso es una buena manera de empezar, de tratar con el territorio, de acordar, de consensuar, frente a decir que esta es la única solución y plantear estas grandes plantas como la única vía posible para poder desarrollar esa transición. Dejamos aquí esta intervención. Gracias por su tiempo con nosotros. Hablamos también de esta cuestión más adelante. Gracias, secretario territorial de Chunta de Teruel. Bien, recogemos una opinión política. ¿Habrá más? Señor Pastor, aquí, si escucha también a Chunta, ¿no? Habla incluso de la estabilidad del empleo. ¿Sensaciones, opiniones también? Bueno, yo partí ya desde el principio, ¿no? Cuando hablan de transición justa, es una transición injusta, porque llevamos muchísimos años, como bien decía Rosa, con que las minas se cierran, las minas se cerraron y no les dieron alternativas a la población. Con lo cual, una villa como Andorra, que de muchísimos habitantes, que tiraba de la comarca, pues de la noche a la mañana se vio con muchísima gente en la calle. Paulatinamente, primero les dieron el regalito de la jubilación, mucho dinero y no hacer nada, y luego al final la mina se cerró, con lo cual ha habido gente que se ha marchado ya de Andorra, y con lo cual afecta no solamente a la familia, sino al comercio de proximidad que tiene ese territorio. Yo desde luego estoy por las renovables, pero desde luego no así estas renovables. Hace años las grandes empresas, las grandes multinacionales estaban luchando contra las renovables porque no tenían el negocio, no sabían cómo entrar. Ahora ya han entrado, ahora ya saben cómo es el negocio, y es lo que están haciendo es utilizar Aragón. En su momento lo utilizaron las multinacionales con ayuda de ciertos gobiernos, que no vamos a mencionar, como territorio para embalsar agua y llevar esa energía que se generaba a otros territorios del Estado, y lo que están haciendo ahora es generar electricidad en el mismo territorio para llevarlo a otras partes del Estado. Concretamente, uno de los territorios beneficiarios de esta energía que vamos a generar aquí es uno que no tiene ningún costo medioambiental, que es Madrid. La Comunidad de Madrid recibe muchísima energía del resto del Estado, incluido Aragón, bastante de Aragón, sí, para sus negocios, para sus empresas, que lo veo bien, pero hombre, algo de reversión podía llegar aquí. Luego, el Estado español, tenemos una empresa pública y la vendemos, Endesa la vendemos, y la compra una empresa pública italiana. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Es que partimos ya de un error, porque hay servicios, o mejor dicho, hay partes del Estado que no se deberían privatizar y mucho menos vender a terceros, como es el transporte, la energía, las comunicaciones. Y el Estado lo que ha hecho ha sido vender Endesa, vender Iberia y vender todo lo que era posible. ¿Y quién lo ha comprado? Pues gente que controla desde fuera lo que debería ser controlado por el propio Estado. Y desde luego, con el tema de los puestos de trabajo, desde luego Endesa tiene una deuda, pero enorme con ese territorio, no solamente con la zona de Andorra, sino con todo lo que es el Bajo Aragón histórico, ¿no? Incluso más territorio. Y con esos puestos que dice que va a crear, esos 3.500, por lo que he leído yo, y he leído lo mismo que he leído, es en la construcción de esa planta, y que luego habrá 300 puestos de mantenimiento, que como bien decía el secretario territorial de Chunta de Teruel, pues es ficticio, porque sabemos que colocando molinillos de estos que colocan por cualquier sitio sin mirar el medio ambiente y solamente son parados cuando la gente reacciona, o colocando esas planchas por todos sitios, que me parece bien la energía renovable, pero no como la están colocando, destrozando la agricultura de las zonas, destrozando como querían destrozar todo lo que es el Matarraña y por ahí colocando molinillos y placas en cualquier sitio. Eso no se puede hacer. Y eso no se puede hacer, y el gobierno de Aragón debería ser el primero que diera un toque de atención y decir, no, las renovables sí, pero desde luego no así. Vamos a pensar en el desarrollo que tiene esta tierra, que en muchos sitios, desgraciadamente, solamente va a ser un desarrollo turístico, porque no tienen otra cosa, no le hemos dado otra cosa, porque cuesta lo mismo montar una empresa en Zaragoza que en mi pueblo, en Albalate, cuesta lo mismo. Entonces, para montar en Albalate me monto en Zaragoza, que tendré más negocio. Hasta que no haya una visión hacia el apoyo al territorio, contando con el propio territorio, va a ser muy difícil que esto funcione. Y desde luego será un negocio más, va a ser muy difícil de parar, porque todo esto ya estará hablado, pero por lo menos, desgraciadamente, soy utópico, pero pienso que la gente, si se moviliza, como ha pasado en un pueblo de Guadalajara, han conseguido paralizar de momento una gran macroinstalación de planchas fotovoltaicas que se cargaban una gran parte de esa zona. En fin, ¿qué más te podría decir? Yo
Vamos a ver, que estando de acuerdo contigo, Luis, en muchas cosas, desde luego tenemos un problema crónico en Aragón con el tema de la resolución de la térmica de Andorra. Pero hay una cosa que a mí me ha llamado profundamente la atención. Independientemente, yo no voy a entrar con el modelo porque yo no soy especialista y creo que en la situación además de generación de energía que necesitamos en estos momentos, cualquier proyecto, y más que esté ubicado en Aragón, es bueno. Es más, y dar la solución, ¿no?, a una situación que no había solución, más que la demolición como se produjo de la térmica de Andorra. Pero a mí me ha llamado mucho la atención, son las declaraciones de Lambán, tengo que decirlo, me ha llamado la atención. O sea, 7 años gobernando el PIC Nativo, 7 años. Y ahora llora, que no le gusta cómo se ha dado esto. Mira, cuando leí las declaraciones, me vais a permitir que os haga un símil. Yo recuerdo la frase que le dijo en 1492, cuando la reconquista de los Reyes Católicos, la madre de Alboadil, me la he apuntado para que no se me olvide, Boadil, y le dice: llora, cuando le entrega dice: lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre. O sea, ahora llora la man, que no le gusta. Un poco machista me suena eso, ¿eh? Sí, no pero por eso he dicho la fecha de 1492. Bueno, pero he dicho, ¿qué haces? O sea, no has hecho nada y ahora te quejas. En estos tiempos tendríamos a los feministas. Sí, ahí, pero lo he dicho, para eso he concretado la fecha, porque lo he centrado en la época. Pero ahora está lloriqueando, siempre lloriquea. Es un demagogo. Por favor, haber negociado bien tú con Madrid, que es de tu mismo signo político. Sí, solo una cosa, que lo de la Reconquista no me gusta, porque una muy corta que tengo que también eran de aquí, de la península ibérica. Ya, fíjense, en esta línea, vamos a escuchar al diputado por Teruel Existe, Tomás Guitarte, que ha pasado hace unos minutos por los estudios. Le preguntábamos por esta cuestión y contestaba lo siguiente. Es una negociación que empezó ya la primera vez que nos tocó negociar presupuestos, que fue en el año 2021. Allí parecía que todo estaba conseguido. No sé si recordáis unas palabras que llegó a decir la ministra que cuando compareciendo en el Senado dijo rotundamente: sí, son ayudas que se pueden dar y que las vamos a dar. Sin embargo, una reacción de algunos gobiernos autonómicos, entre ellos el nuestro, que dijo no se pueden dar, hay un error de traducción y no se pueden dar. Bueno, cuestión es que esa negociación que parecía conseguida ya en el año 21 se paralizó hasta que la Comisión Europea pudo autorizar, digamos, de forma unívoca esas ayudas. Las negociamos para el 2022. En el 2022 conseguimos en última instancia introducir una disposición adicional, la 123, que recoge ya las ayudas. Ya en los presupuestos aprobados de este 2022 están esas ayudas. Y ahora, cuando empezaba a llegar el momento de la negociación del año 23, dijimos, bueno, lo lógico sería que se cumpla lo que ya pactamos el año pasado e introducirlas en el presupuesto del 2022. Y dijimos que como condición que si no se ponían en funcionamiento antes de llegar a aprobar los presupuestos, pues no apoyaríamos los presupuestos. Quizá probablemente ese ha sido el elemento decisivo para ponerlas ya en marcha, pero en cualquier caso lo que están haciendo es cumplir una obligación que ya conseguimos introducir en presupuestos el año pasado. Pues dependerá de que lo que negociemos a partir de ahora en otras cuestiones. Esta era una condición sine qua non, era una línea roja sin la cual prácticamente no podíamos ni hablar, porque era la condición previa para poder seguir hablando, porque no queríamos que pasase otra vez una mera, diríamos, asunción teórica del problema, pero no su consignación presupuestaria. Si se solventa como parece en el Consejo de Ministros de la semana que viene, pues obviamente empezaremos a negociar otros aspectos muy importantes para la provincia de Teruel. Pero este era muy significativo porque aparte de las cuantías económicas, que luego podrán ser mayores o menores, o nos tocará negociar hasta qué límites son esas, demostraba si había voluntad política de afrontar este problema y estos compromisos con Teruel, y queríamos que se demostrase. Este es un compromiso que viene ya del acuerdo de investidura. En el acuerdo de investidura figura ya que han de dar estas ayudas a las áreas despobladas. Y parecía que cada vez había que volverlo a renegociar, ¿no?, en cada presupuesto. Y por eso queríamos esta demostración de voluntad política de abrir este camino. El señor Guitarte hablaba de esas ayudas al funcionamiento, que ha traído también muchos titulares. Le preguntábamos por esta cuestión y la pregunta que les formulo ahora es la siguiente. Oye, ¿esta cuestión de las ayudas al funcionamiento viene a despistar otras acciones como esta que está ocurriendo con la adjudicación de Endesa? Yo creo que viene a despistar, efectivamente. Sánchez tiene mucha habilidad. Yo aún estoy esperando las ayudas al volcán de La Palma y al terremoto de Lorca. Él promete ayuda siempre, pero luego no llegan. O sea, queda muy bien en el debate,
Es estupendo decir, vamos a llevar ayudas, vamos a hacer hacer un esto de despistaje para poner el foco en otros temas. Claro, todo el mundo que le van a dar algo, pues se ve contento y receptivo, pero el señor Guitarte apoyó su investidura. El señor Guitarte vota todos los presupuestos con él. El señor Guitarte, ¿le van a tapar la boca con una promesa? ¿Con algo que ha dicho voluntad política? No. ¿Sí o no? Teruel, sí. Tú eres de Teruel, sí. ¿sabes? Yo soy bajo aragonés. Perdón, te cambio de sitio, perdón. disculpa, porque en Bajo Aragón es muy importante. Que es que limítrofe la provincia de Teruel. El tema es por la visión que tengo yo de Aragón. Mi Aragón no es provincial, es comarcal, entonces yo soy bajo aragonés. Y así lo ejerzo. Y así lo percibe. Y lo lamentable es que año tras año nos volvemos a acordar de Teruel. Eso sí, les damos 14 diputados para que tengan 14 diputados, pero ya está. Porque los diputados que eligen en Teruel, el voto no lo deciden ellos, lo decide Zaragoza. El voto que los diputados de Teruel, salvo Teruel existe, que van al Congreso de los Diputados, al Senado, no lo deciden ellos, ni el territorio ese. Lo deciden sus direcciones, o bien en Zaragoza o bien en Madrid. Con lo cual, que tenga 14, 13, 12, 10, 11 o 20, da igual. El que manda está fuera de ese territorio y no vive la realidad como la vive el que está allí. Algunos viven allí, otros no viven allí, que viven en la capital. Pero bueno, volvemos al tema. El señor Sánchez, claro que promete, como todos los gobiernos, ¿no? Y lo único que hemos conseguido con este gobierno progresista es que cosas que estaban, que cuando ha venido la crisis no la ha soportado las clases bajas o las clases medias. Las ha soportado, pues, toda la ciudadanía, incluido, espero, a corto plazo, también las grandes fortunas con ese impuesto que les quieren poner, que para mí me parece poco, con relación a lo que yo pago de impuestos, ¿no? Desde luego, yo creo que Guitarte, como buen político y gran profesional que es, pues no solamente se queda con la voluntad política, que ya es un paso, sino que luego con las acciones. Y eso se verán. ¿Tardarán posiblemente? Sí. Como han tardado, creo que en ayudas al volcán de La Palma, algunas han llegado ya, y si no llegarán, y que conste que no soy militante del PSOE, que todo llega, porque normalmente lo que hace este gobierno, más en esta época electoral, aparte de decir, va a tener que ir cumpliendo cosas que ha dicho, el mayor o menor, seguramente no llegarán al total de lo que quieren hacer, como no llega ningún gobierno. Pero claro, si echamos la vista atrás, otras crisis las hemos pagado nosotros. Que ahora, por ejemplo, los bancos estén presionando, estén echando a gente de las casas, de sus pisos, cuando en la ciudadanía en general, sobre todo la gente de abajo, lo salvó de la crisis del 2008, si no recuerdo, del 9, con más de 60.000 millones que no han devuelto, salvo alguna excepción seguramente, cosa que en Europa sí que lo han hecho, pues es muy fuerte. Con lo cual, repito, hace falta que el Estado no se plantee solamente estos puntos, sino que recuperemos la dirección de las líneas estratégicas que tiene, que es el transporte, la comunicación y la banca. Nos vamos a otro tema. Lo dejamos aquí. Sí. Agradezco que somos amigos. Somos amigos, muy amigos. Bueno, aunque yo a veces, creo que le llevo un poco el tono, pero no es mi intención Para nada. Aquí estamos para opinar. Opinamos distinto, pero somos amigos. Vehementes. Totalmente. Bueno, siguiente tema, que también las va a traer. Vean, escuchen. La anexión ilegal por parte de Rusia de territorios ucranianos llega a la ONU. Eldiario.es. La ONU condena por amplia mayoría las anexiones ilegales por parte de Rusia de 4 regiones ucranianas. ABC. La ONU condena la anexión de territorios ocupados en el mayor varapalo a Rusia en la comunidad internacional. Los referéndums ilegales son ampliamente rechazados en las Naciones Unidas. Solamente 4 países apoyan a Rusia: Corea del Norte, Bielorrusia, Siria y Nicaragua. Y ninguno de ellos destaca por su respeto a los derechos humanos. Llama la atención que entre ellos ya no está ni China ni India. ¿Se está quedando solo Putin? ¿Está perdiendo Rusia la batalla del relato internacional? ¿Afectará esta realidad a la marcha de la guerra? Bueno, pues es habitual seguir un poquito esas noticias que llegan desde pues Ucrania y Rusia, al menos las que conocemos en el mundo occidental. Esto también lo pongo entre paréntesis. Anexión de varios territorios que no lo avala la ONU, ¿no? Sensaciones, opiniones también del transcurso de esta guerra. Señor Pastor, comenzamos con usted. Pues en primer lugar, que yo ya me manifesté
en la calle y por donde pude con el tema de la guerra contra Irak. Creo que con las armas no se soluciona nada, sobre todo porque quien muere son los de abajo y no los de arriba, que son los que mandan las guerras, ¿no? Eso en primer lugar. Desde luego este señor, me hace gracia porque a veces le dicen comunista y tal, ¿no? Este es un tirano como cualquier otro tirano que ha habido y habrá seguramente en el mundo entero, ¿no? Y lo de las anexiones del territorio, eran territorios que por su perfil, según parece, son más rusos que ucranianos. Yo soy de los que piensan que los pueblos tienen derecho a decidir y desde luego si estamos en contra de la anexión o de la independencia de esos territorios de Ucrania o la anexión por parte de Rusia, que me parece mal que se los quiera anexionar, además de seguramente el sistema de votación no habrá sido muy transparente porque él es un tirano. Pero también me gustaría que la ONU y otras potencias mundiales también se posicionaran contra la anexión del Sáhara por Marruecos, que aquí hemos pasado de puntillas y no ha salido en nada, salvo algunas voces discordantes que ha habido por ahí, pero que el Marruecos que se haya quedado desde el año 75, si no recuerdo mal, un territorio que peleaba por su independencia y que nadie diga nada, es muy fuerte, y más aún el gobierno, este gobierno progresista que tenemos, los abandonó hace poco, pues porque habría una dirección de superior rango que le dijo al señor Sánchez que tenía que ceder a las solicitud, o más bien la imposición de Mohamed VI de Marruecos de que ese territorio era suyo, dejando abandonados a unos ciudadanos españoles, porque todavía creo que tienen derecho tienen nacionalidad española porque es un territorio a descolonizar, y eso me parece muy fuerte. Pero en fin, redondeando, Putin un tirano y lo que ha hecho con Ucrania y con esa zona de Ucrania, fatal porque no se puede utilizar las armas ni la guerra para solucionar un problema que tiene que haber sido político. Bueno, una puntualización, Luis. Has dicho un gobierno progresista. Yo apostiraría y diría un gobierno regresista, porque evidentemente ha abandonado al Sáhara a su suerte, ha pactado con Marruecos y se ha vendido. Ahora vamos a Putin. Vamos a definirlo bien. Comunista, y tirano. Igual que Lenin, igual que Stalin, igual que otros muchos, igual que Chávez en Venezuela, igual que en otras... Chávez no... Chávez no sé, bueno, pero no, tampoco está Lenin, pero vamos, te quiero decir que el mismo perfil, el mismo, y comunista. ¿Qué ha hecho? Ha hecho una farsa. Pero mira, es que la historia, a mí la historia me encanta. ¿Sabes lo que hacía Rasputín en Rusia? Que era el asesor de Catalina la Grande. Catalina la Grande le decía, construye unas casas y pueblos, y entonces Catalina la Grande la montaba en un carruaje, la llevaba y creaban unos trampantojos, que eran como unas figuras, ¿verdad?, que parecía que había, y ella la veía desde el carruaje y veía que habían creado pueblecitos o construido casas o tal. Bueno, pues esto es lo mismo, ha creado una farsa en la cual son verdaderamente especialistas en crear farsas para luego traicionar al pueblo llano, porque este es el verdad, anexionarse unas zonas en contra, haciendo esta especie de referéndum, es traicionar al pueblo, a la democracia, al valor individual, a la dignidad personal y a la libertad, porque el voto, cuando tú, es verdad, nosotros somos demócratas, Luis, tendrás que reconocerlo, es la mayor libertad de expresión que tiene una persona. Entonces, que haya hecho esto te indica el perfil de la persona que es. Desde luego, para mí es deleznable todo lo que hace. Nunca me voy a imaginar yo que viera una guerra, lo dije también en esta otra vez que estuve aquí, y dije, nunca en la vida, con mi edad y con mis años, yo que siempre he sido, joven cuando murió Franco, muy jovencita, y yo he vivido siempre en una situación demócrata, ver cómo de una manera, despiadada, están matando, sin criterios, y ahora mismo ya están haciendo hasta un reclutamiento, los propios rusos, que no quieren ir a la guerra y que se están yendo por las fronteras. Bueno, esto es una debacle. ¿Cómo estamos el tema? Antes hemos hablado de energía, ahora ¿cómo estamos con el tema de la energía? Gracias a este señor Putin. ¿Cómo están los pueblos? En fin, ¿quién? Yo no sé, a mí esta guerra me horripila, creo que tiene unas consecuencias, estamos siempre bajo la amenaza de él,
nos chantajea constantemente, bien con el gasoducto, nos chantajea con que nos va a lanzar las misiles, nos chantajea constantemente a toda la... Y esto es una situación que desde luego, vamos, es terrible y que tendríamos que hacer. La ONU hace, bueno, lo que puede, más, no, sí. Lo que puede. No sé si tiene capacidad, no para ninguna. Hacer más, ninguna, ¿verdad? Ninguna, porque luego está el veto. Y mira, te cuento, la guerra esta no nos enteramos más, porque es una guerra que se produce en el primer mundo, aquí, a pocas horas de viaje de avión. Pero tú también sabes que hay cantidad de guerras por el resto del mundo que no nos enteramos porque mueren en África, mueren en Asia, y no nos enteramos, porque esas guerras no nos afectan tanto como... Claro, no están televisadas. Sí, además. Sí. No, ahora me viene a la memoria que hubo un militante de otro partido que no es el tuyo, que decía que estaban muriendo blancos, rubios y con ojos azules. Sí, es verdad. Y televisados. Y que por eso había que ayudarles, ¿no? Bueno, en otros sitios mueren otra gente con otros colores de piel y también hay que ayudarles. Totalmente. Yo estoy contra esta guerra y con cualquier guerra, porque quien al final muere es el pueblo, la ciudadanía. Así es. Y quien manda las guerras, quien dirige o quien decide si van a la guerra o no, esos no, siempre se salvan de rositas. Y una cosa, de esta guerra, primero, previamente tenía que haber habido un derecho a decidir de esos territorios en Ucrania si querían ser ucranianos o otra cosa que no se les permitió, además utilizando la fuerza también por parte del gobierno ucraniano contra esas poblaciones. Entonces entró Rusia a defender a sus ciudadanos, no sé qué, y entonces apareció también la OTAN, o amenazando la OTAN también por actuar. Pero al final le estamos hurtando a la ciudadanía su derecho a votar en libertad, como tú decías, a votar libremente, sin presiones, sin coacciones, cosa que en muchos sitios está pasando, desgraciadamente. Y luego, el que se va a beneficiar, mejor dicho, de todo este tinglado, todo este negocio, es las empresas armamentísticas de Estados Unidos, que son las que generan y venden las armas. Bueno, y las rusas, que esas las fabricarán ellas también. Sí, no, pero digo porque no creo que las compren a los rusos. El tema de las rusas se lo están gastando. Se lo están gastando. Pero hombre, pero date cuenta que en Europa quien muere son rusos y europeos, todos europeos, pero que en estas empresas del negocio de las armas, y me digo, ahí sí que son internacionalistas. El gran capital y las fábricas de armas, ahí les da igual quién muera y los colores que mueran. Claro. Ellos solamente quieren vender y vender. Y desgraciadamente quien muere no son ellos, es el pueblo, es la ciudadanía. Así es, eso es totalmente cierto. Cambiamos de tema, me quedo aquí, lo dejo hasta aquí porque al final no da para más también esta opinión. Es la realidad, es lo que está ocurriendo y lo contamos hasta dónde se puede llegar. Vamos a ver el último tema de la tertulia de hoy, que bueno, parece más liviano, pero en realidad... atrae muchos retos. Vean, escuchen. En pocos días la humanidad llegará a los 8.000 millones de habitantes en el planeta. La Vanguardia. El mundo llega a los 8.000 millones de habitantes. La ONU predice que será el 15 de noviembre el día en que nacerá el habitante 8.000 millones. Y tiene una alta probabilidad de ser hindú o chino. 1 de cada 4 habitantes del planeta tiene una de estas dos nacionalidades. De hecho, la mitad de la población mundial vive en el llamado Círculo Yuxi, un círculo de tan solo 4.000 kilómetros de radio situado en Asia. La ONU advierte que en apenas otros 25 años la cifra aumentará a casi 10.000 millones. ¿Hay sitio para tantas personas? ¿Cuáles son los retos que la humanidad debe asumir para sobrevivir? ¿Deberemos renunciar a nuestro modo de vida para equilibrar la balanza? Analizamos todos estos temas con nuestros invitados de hoy. Bueno, pues que estamos a días de que nazca el número 8.000, que puede ser hindú o chino, y que, bueno, pues yo, un poco, ¿no? Por terminar también este espacio, preguntarles las sensaciones de que ya lleguemos a 8.000 millones en el planeta, ¿no? ¿Esto es sostenible, señor Pastor? Hombre, creo que hay territorio para toda la gente que vive y la que seguramente seguirán haciendo, ¿no? Pero me ha hecho gracia el que con tanta seguridad el 15 de noviembre nacerá el niño o niña 8.000, solamente faltaba el nombre y apellido del niño. ¿Tiene ¿no? que nacer? Sí. Y yo creo que claro que es sostenible y desde luego lo que sí que tenemos que empezar ya llevamos años intentando cambiar los modelos de
crecimiento, ¿no? Habría que ir hacia un decrecimiento en algunos casos y sobre todo en formas de gestionar. Pero lo que a mí más me llama la atención es que de esos 8.000 millones de personas, o 10.000 que habrá en el 50, me ha parecido oír, me preocupa más bien la cantidad de pobres, de personas que van a pasar hambre porque a unos van a tener todo y van a ser incapaces de repartirlo, y lo estamos viendo con el tema del impuesto a las grandes fortunas últimamente, las quejas. Cuando en otras partes del mundo, incluido Estados Unidos, que hay una asociación de ricos que quieren que les cobren más impuestos para colaborar con la ciudadanía, para soportar la crisis mundial que sigue año tras año sigue estando y cada día habrá más, pues en otras partes del mundo hay ciertos ricos que no solamente no ceden, sino que hacen todo lo posible para no pagar o para evadir impuestos. Y tenemos una gran lista, por ejemplo, cantantes, músicos, políticos, empresarios, de todo tipo, que hacen lo posible para no contribuir a que esos pobres que están naciendo y que seguirán naciendo, pues tengan por lo menos una vida digna, porque al final, y en eso creo que vamos a coincidir Rosa y yo, aunque políticamente estemos en otros sitios, que el derecho a la persona de vivir dignamente, eso no se lo podría quitar nadie, y hay gente que se lo quiere quitar. A mí más me preocupa los que van a nacer pobres ya de inicio y van a ser pobres de por vida, y sus descendientes también lo serán, que el que haya 8 o 10.000 millones de habitantes. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Luis en el tema de que hay un desequilibrio en el tema de la riqueza y la pobreza, pero no en el análisis que él hace sobre cómo se realiza y cómo se reparte esas recaudaciones de impuestos que los ciudadanos tenemos la obligación de pagar en equidad, y además cómo se gestiona. O sea, yo, por ejemplo, no le daría mi dinero a Sánchez. Lo gestionaría mal, se llevaría en el Falcon. Yo se lo daría a alguien que verdaderamente repartiera con los más necesitados. No en la frecuencia. No en la frecuencia. Para irse a sus cosas personales. No pondría 22 ministerios, vale con la mitad. O sea, ¿cómo gestionas? Porque aquí hay un discurso que siempre es ambivalente. Quitar a los ricos para los pobres, muy bien, pero no es un tema de eso. Es decir, ¿cómo gestiono el dinero público que recaudo? ¿Quién lo gestiona bien? Pues verdaderamente, este gobierno regresista, no, porque solamente gasta en más cargos, en más sitios y en más opulencia. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí, desde luego, no me asusta que vaya mucha gente. Creo que es un éxito, hay dos partes, es un éxito de la humanidad. Por ejemplo, hemos crecido mucho y hay mucha gente que, evidentemente, hemos alargado la esperanza de vida. ¿Por qué? Gracias a la innovación, gracias a los medicamentos y gracias a una serie de avances tecnológicos que nos permiten vivir. Hace 100 años teníamos una esperanza de vida de 50 años y ahora mismo estamos en una esperanza de vida de 83. Lo que es un reto es cómo atendemos a esa población mayor. Esto pasa evidentemente en el primer mundo. ¿Qué pasa en un mundo que no es como el nuestro y donde no llegan los recursos? Que además tienen mucha más natalidad y que además no tienen medicinas. Pues ahora mismo si yo, mujer, naciera en un país africano, posiblemente no podría estar hablando aquí, porque yo ya me habría muerto. Seguramente. De un parto, de una infección, porque no tendría, evidentemente, no tendría medicamentos. Entonces, ¿quién gobierna esos países? ¿Cómo llega a la población? No solamente es una ayuda del primero al mundo, sino cómo están gestionando los recursos de esos países, qué regímenes políticos tienen. Yo no me voy a entrar y a hacer un desgranamiento. Entonces, ¿el reto qué es? Claro que el país es sostenible, claro que tenemos sitio, es más, nosotros en el primer mundo no tenemos que decir que tenemos zonas despobladas, sí. Claro que tenemos sitio, claro que hay recursos, pero ¿cómo se gestionan esos recursos? ¿Es verdad o no? Es lo que a mí me parece que es donde tenemos la piedra de choque. No vale que el primer mundo sea auténticamente consumidor y genere residuos a mansalva y las otras personas no tengan nada que consumir y no tengan recursos. Ahí está el desequilibrio, sí. Me parece a mí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, cuando hablas de producir,
producimos... Un poquito tengo que despedir, ¿eh? Producimos y mandamos la mierda, con perdón, a esos terceros países. Y luego un dato, con relación al tema de la reducción de ministerios. Estoy de acuerdo contigo, no, igual no hace falta tantos, pero te quiero recordar que, por ejemplo, el gobierno de Castilla y León decían han aumentado las consejerías, o como le llamen allí, y ahí gobierna el PP con el otro partido nombre de diccionario. Entonces ahí han aumentado, o sea que no solamente hay que pero decirlo, tú eres autonomista, ¿no? Tú eres autonomista. Pero bueno, no es lo mismo ministerio. No voy a entrar porque no me sé los datos. Pero si ganan más dinero algunos que los ministros. Lo vamos a dejar aquí. Que el mundo llega a 8.000 millones de habitantes en noviembre. Y que felicidades a la madre y al padre. Esa es la realidad. Felicidades a los dos y gracias por estar con nosotros. Felices fiestas. Luis, Rosa, hasta la próxima. Felices fiestas. Bueno, terminamos la tertulia. Desean felices fiestas. No nos olvidamos que estamos todavía en ambiente prefestivo. Hasta aquí esta tertulia de los viernes.